Tu PC reinicia una y otra vez mostrando la pantalla de azul con el fallo WHEA and Correct Double Error y no te deja entrar a Windows 11. Muchos usuarios creen que su computador se dañó definitivamente, pero en muchos casos todavía tiene solución. En este video te mostraré 3 métodos comprobados que han ayudado a miles de personas a romper este bucle infinito, incluso cuando Windows ya no inicie. Quédate hasta el final porque la tercera solución suele ser la que logra recuperar equipos que aparentemente no tienen arreglo. Empecemos. Solución 1. Desactivar el overclocking y restablecer la BIOS. La causa número 1 de este error es la inestabilidad en el procesador por culpa del overclocking o un perfil XMP mal configurado en la RAM. Reinicia y presiona repetidamente la tecla suprimir o F2 para entrar a la BIOS de tu placa base. Puede variar dependiendo del fabricante. En el Acer es F2. Busca la opción cargar los ajustes predeterminados de la configuración. Guarda los cambios y reinicia. Esto devolverá los voltajes a la normalidad y suele eliminar el error de inmediato. Suscríbete al canal y dale like. Es muy importante para el canal. Solución 2. Desinstalar actualizaciones de calidad conflictivas. Antes de comenzar necesitamos entrar al entorno de recuperación de Windows. Si tu PC no arranca, apágala a la fuerza manteniendo presionado el botón de encendido. Pulsa en ON. Cuando aparezca el logo de Windows o la rueda de carga, repite este procedimiento 3 veces seguidas. A la tercera, Windows entrará en el modo de reparación automática. En la parte de arriba aparece un enlace que te lleva a uno de mis videos donde enseño 5 maneras de hacerlo detalladamente. Haz clic en opciones avanzadas, luego en solucionar problemas, opciones avanzadas. Haz clic en desinstalar las actualizaciones y luego selecciona desinstalar la última actualización de calidad. Esto eliminará los parches de seguridad recientes que están generando el conflicto de hardware. Solución 3. Reparación del sistema por comandos chkdsk y sfc scannow. Si el problema es un archivo del sistema dañado o un sector corrupto en tu disco duro, lo solucionamos desde la consola. En el menú de opciones avanzadas abre el símbolo del sistema. Primero escribe el comando sfc espacio barra inclinada scannow para reparar archivos corruptos. Presiona Enter y deja que termine hasta llegar al 100%. Luego escribe el comando para reparar errores en el disco. Escribe chkdsk espacio c2 puntos espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R y presiona Enter. Si te pide desmontar el volumen, escribe S y presiona Enter. Este proceso es un poco demorado. Hay que tener paciencia y esperar. Una vez finalizado, cierra la ventana y reinicia la PC normalmente. Con uno de estos 3 pasos, tu Windows deberá arrancar sin problemas. Si el error persiste, lo más probable es que un componente físico como la memoria RAM o el almacenamiento esté dañado y requiera cambio. Déjame en los comentarios cuál te funcionó a ti. Dale un buen like al video y suscríbete para mantener tu PC al 100%. Nos vemos en el próximo tutorial.